Niños, ¿cómo están? Hoy día tenemos una nueva clase y esta clase es para las semillitas. Pero antes vamos a comenzar con una oración y después vamos a cantar y después vamos a aprender la palabra de Dios. Bueno chicos, acompáñenme con su manito para pedir la oración. A ver niños, sus manos. Señor Jesús, gracias por este día que tú nos has dado. Gracias Señor por la vida que tú nos das. Gracias Señor por el amor que tú nos das. Gracias Señor por tu gran bondad. Señor, en este día enséñanos tu palabra y que queremos aprender Señor tu palabra y que tú nos hagas entender tu palabra. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre. Gracias Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien niños, ahora vamos a cantar con la canción que se llama La armadura de Dios. Niños, ¿sabían que nosotros somos soldados de Cristo? Y tenemos que llevar la armadura de Dios que está en su palabra. Y vamos a cantar a Dios. Soy escogido para la conquista. Jesús ha vencido, dio su vida en la cruz. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo. Tengo la armadura. Tengo la espada en tu palabra, el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia y el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, y con mis pies yo saltaré, y con mi voz yo cantaré. Bien chicos, ven qué bonita canción, que nosotros somos soldados de Cristo y tenemos que llevar la armadura de Cristo. ¿Recuerdan que en la anterior clase la hermana Hilda enseñó cómo se reconstruía el templo de Dios? Hemos visto que el pueblo de Dios empezaron a reconstruir el templo de Dios cantando, alabando y haciendo sacrificios, muy contentos. Ahora niños, vamos a continuar con la historia. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con el templo de Dios? Y esto está en Esdras capítulo 4 del 1 al 24. En esta parte podemos ver que el pueblo de Dios está reconstruyendo el templo de Dios muy alegres, muy contentos, cantando, alabando a Dios. Pero oyeron otros pueblos malos que estaban alrededor del pueblo de Israel, que estaban cerca, oyeron que estaban reconstruyendo el templo de Dios, que estaban levantando el templo de Dios. Entonces estos enemigos fueron a ver cómo estaban reconstruyendo el templo de Dios y dijeron: nosotros también queremos ayudar al templo de Dios a reconstruir. Queremos servir a su Dios. Pero niños, estos pueblos eran malos. Adoraban a otros dioses y su mente ya estaba corrompido. Entonces se levantaron los generales del pueblo de Israel y dijeron: nosotros no queremos que nos ayudes. Nosotros queremos reconstruir nosotros mismos, como nos mandó Rey Ciro, rey de Persia. Y nosotros edificaremos este templo, solo nosotros. Entonces, estos enemigos dijeron: o sea, que no nos deja que los ayudemos a reconstruir el templo de Dios. O sea, se burla de nosotros. Entonces ellos en una reunión dijeron:
nosotros nos vamos a vengar del pueblo de Israel, porque ellos se burlan de nosotros. Entonces estos enemigos fueron al templo de Dios, donde que estaban reconstruyendo, y amenazaron al pueblo de Israel, y lo atemorizaron del pueblo de Israel. Es más, niños, estos enemigos dieron dinero a los consejeros del rey. Dieron dinero para que pudieran hablar mal del pueblo de Israel, para que dijeran otras cosas del pueblo de Israel. Entonces, niños, los enemigos empezaron a mandar cartas al rey diciendo mentiras del pueblo de Israel, diciendo que el pueblo de Israel no pagaban impuestos al rey, que el pueblo de Israel no obedecía los mandatos del rey. Niños, en esta parte de la historia, el rey Ciro, que había liberado al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ya había fallecido y habían pasado 3 reinados. Entonces los enemigos empiezan a mandar carta a este nuevo rey, y este rey empieza a leer la carta que los enemigos lo que había enviado. Entonces en esta carta decía: oh mi rey, el pueblo de Israel está empezando a reconstruir el templo de Dios. Oh mi rey, una vez que termine de reconstruir el templo de Dios, este pueblo ya no te va a pagar impuestos, ya no te va a servir. Es más, mi rey, una vez que termine de reconstruir el templo de Dios, este pueblo se va a levantar contigo, te va a hacer guerra y se va a vengar de ti. Y en esta carta también decía que mire las historias antiguas del pueblo de Israel, lo que había pasado. Entonces este rey, asustado y muy molesto, empieza a mandar a uno de sus consejeros a ver qué había pasado con el pueblo de Israel los años antiguos. Entonces sus consejeros le dicen que el pueblo de Israel había sido conquistado varias veces había sido llevado a la esclavitud, y varias veces había sido conquistado por muchos reyes. Entonces este rey de nuevo empieza a llamar a uno de sus consejeros y manda la carta a los israelitas. Entonces uno de los consejeros empieza a leer la carta en el templo de Dios, y decía en esta carta que el pueblo de Israel dejara de reconstruir el templo de Dios, que si no lo hacía, el rey iba a mandar soldados y lo mataría uno por uno al pueblo de Dios o a las israelitas. Entonces el pueblo de Dios, de temor por su vida, empezaron a dejar de reconstruir el templo. Dejaron de reconstruir el templo de Dios. Entonces, así pasó por muchos años el templo de Dios abandonado, hasta que viniera otro rey. Muy bien, niños, ¿quieren saber qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el templo de Dios? En la siguiente clase, la hermana Hilda estará compartiendo la historia del pueblo de Dios. Ahora, niños, vamos a terminar esta clase con una oración, y también vamos a agradecer a Dios por la historia que Él nos está enseñando. Ahora, niños, sus manitos, acompáñenme y vamos a orar y vamos a agradecer a Dios. Señor Jesús, te damos las gracias por la historia que tú nos estás enseñando con tu palabra. Señor Jesús, guárdalos a los niños y a las niñas que han podido ver este video, Señor Jesús. Y también a los que no han podido ver, Señor, guárdalos y cuídalos, Señor Jesús. Señor, guárdalo a los niños, Señor, a los niños de todo el mundo, Señor Jesús. Tú lo puedas dar amor, Señor, un abrazo, Señor Jesús, y que no falte el amor a ellos, Señor Jesús. Señor, protégelos de todo mal, de cualquier cosa, Señor Jesús. Señor, también te damos las gracias por tu palabra de hoy día, Señor Jesús, que tú nos
Enseña, Señor, cada día, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Niños, hemos visto la historia del pueblo de Israel y conmigo hasta la siguiente clase. Soy escogido, aunque venga la prueba.